Ingenieros, a todos muy buenos días. En el marco del semillero de investigación del grupo Finance and Management, entonces vamos a dar paso a la sesión que corresponde a investigación en seguridad y salud del trabajo. Aclaro que hago uso de este medio, ya sabrán ustedes, por la situación de seguridad sanitaria que se está viviendo en el país. No podemos hacer uso de espacios presenciales y por ende entonces hago uso de los medios tecnológicos para darle cumplimiento al cronograma del grupo de investigación. Muy bien, bueno ingenieros, entonces les voy contando. Seguridad y salud en el trabajo. Todos son estudiantes de pregrado. En el plan anterior, plan 10, salud ocupacional, materia del nivel octavo. En este momento sigue siendo igual, simplemente cambiamos a la denominación de seguridad y salud en el trabajo. Y es una materia que entonces en el plan actual pasó a ser de séptimo semestre como tal. Bueno, ingenieros, esto no es una materia de relleno, esto no es una materia de contexto, esto no es una materia de humanidades, esto no es una materia de subir promedio, aparte que cuando uno ya está en octavo semestre, noveno semestre, ya el ponderado no es que suba ni cambie mucho. Normalmente se manejan 3 grupos por semestre, cada grupo es de 35 estudiantes, y un dato que no es menor y quisiera resaltar es que desde el año 2008 hasta la fecha se han hecho 119 proyectos de grado en seguridad y salud del trabajo. Para aquellas personas que me preguntan, profe, ¿y en eso también se pueden hacer tesis? No, pues claro que se pueden, y de hecho las cifras hablan por sí solas. Entonces, no es una cifra menor. Es más, de hecho, para la escuela es tan importante este tema que nosotros tenemos permanentemente cursos de formación de auditores en seguridad y salud del trabajo en nuestro convenio con Icontec. Tenemos diplomados en seguridad y salud del trabajo que han sido altamente concurridos desde hace ya varios años. Tenemos especialización en seguridad y salud del trabajo en la escuela y tenemos maestría en gerencia de la seguridad y salud del trabajo en la escuela. Entonces, como ustedes pueden ver, mis estimados ingenieros, si fuera una materia de relleno, si fuera una costura que llama uno popularmente, si fuera un contexto, pues yo creo que una escuela no tendría todo lo que se tiene alrededor de esta asignatura, y de hecho, sea esta la oportunidad, no hubiese querido hacerlo por este medio, sino presencialmente, para decirles que la seguridad y salud del trabajo es un área disciplinar del ingeniero industrial. Que así como nosotros durante el pregrado pensamos en que de pronto lo mío es las finanzas, o lo mío es producción, o lo mío es calidad, o lo mío es diseño de sistemas productivos, en fin, pues déjenme decirles que seguridad y salud del trabajo es una línea del ingeniero industrial también, y yo particularmente desde hace 15 años que soy egresado, ejercí esa línea y debo decirles que como ingeniero industrial hoy en día, 2020, no me vería haciendo otra cosa distinta que no fuera esto. Ah, bueno, y ser profesor también. Entonces ahí está. Tenemos laboratorios para quienes no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de estar en ellos, en el Salón 317, como quien dice al lado de Galea, donde tenemos escenarios para evaluar iluminación. Quienes se acuerdan si alguna vez tuvieron que hacer, no lo creo porque ustedes son muy jóvenes, de ir a un telecom para llamar a larga distancia y que le decían a uno, oiga, el de la llamada al socorro, cabina número 4. Bueno, nosotros tenemos una serie de cabinas en donde el estudiante ingresa y hace un recorrido por cada una de las cabinas y en cada una encuentra un escenario distinto, una actividad económica distinta para evaluar niveles de iluminación. Tenemos una cabina en la que se mide ensamble de aparatos electrónicos. Ahí encuentran ustedes la imagen y la foto real del espacio. Sí, yo sé lo que están pensando. A mí nunca me llevaron allá. A lo único que puedo decir es, yo sé. Cabina número 2 es una fábrica de calzado. Miren que los colores de las paredes cambian, el tipo de luminaria cambia, el diseño cambia. La cabina número 3 es una oficina de tipo administrativo, como cualquier labor de oficina. Ahí también se hace evaluación de condiciones. La cabina número 4 es una fábrica de confecciones que quisimos simular. Y la cabina número 5 es una carpintería. Una empresa de mecanizado en madera, mecanizado en banco. Cada una tiene diferentes exigencias por norma, cada uno tiene diferentes tipos de luminaria y lo que hace el estudiante es... en el pasillo también se deben medir niveles de iluminación. Y lo que hace el estudiante es, con el uso de un luxómetro digital, evaluar niveles de iluminación en cada uno de esos escenarios, hacer los cálculos correspondientes y compararse con respecto a la norma para mirar si se cumple o no. Eso lo hacemos
en el salón 317 en el laboratorio de higiene industrial. De igual manera, en ese mismo 317 tenemos el laboratorio de ruido. Tenemos un espacio para 8 personas en el que hay un sistema de amplificación de sonido, pero además una serie de fuentes como licuadoras, como taladros, como pulidoras, que nos generan diferentes tipos de ruido distintos. Algunas veces los mezclamos, los combinamos para que el estudiante, haciendo uso de un sonómetro, que es el equipo que encontramos aquí a nuestra izquierda, o de un dosímetro de ruido, pues evalúe los diferentes niveles de presión sonora y pueda determinar el grado de riesgo y las medidas de control. Entonces, como se podrán dar cuenta, ingenieros, además de los cursos, de los diplomados, de la especialización, de la maestría, pues ahí están los laboratorios también. Entonces, eso simplemente lo hago para contextualizarles a ustedes la relevancia de este campo, la relevancia de esta materia y la importancia que la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales le da a la seguridad y salud en el trabajo. Bien, eso simplemente como por hacer un contexto como tal. Bien, ya entrando en el tema de investigación, de lo que hacemos en investigación en seguridad y salud en el trabajo, pues ingenieros, recuerden que la prioridad de la seguridad y salud en el trabajo es la prevención de las lesiones y de las enfermedades. Es decir, lo que busca la seguridad y salud en el trabajo es que las personas en su labor, en su ocupación, no sufran accidentes ni sufran enfermedades en el marco laboral, en el contexto del trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo en el marco de la investigación en seguridad y salud en el trabajo ha sido muchas de estas cosas apuntarle a este propósito como tal, que es el propósito general de la salud ocupacional. ¿Bien? Seguridad, prevención de accidentes, salud, prevención de enfermedades en el trabajo, pues es un contexto estrictamente laboral. Muy bien, y esto tiene algo muy a favor, y es que esto es de ley, y la ley es para todos, y la ley aplica para todas las empresas, para todas las organizaciones, para todos los empleadores y para todo aquel que labore, la ley le aplica. Y para todos los empleadores, de igual manera, más allá del tipo de contrato que se tenga, más allá del tipo de vinculación laboral. Y esto ha hecho que lamentablemente nos llamen el tema de moda. Dicen que hoy en día la salud ocupacional o la seguridad y salud del trabajo es el tema de moda. La verdad no es que sea el tema de moda, es que cada vez la ley es mucho más exigente con el cumplimiento de la normatividad y como lo muestra nuestra imagen, la ley es para todos. Aquí hay mucho campo de investigación, mis estimados ingenieros, porque la salud ocupacional está constituida por la higiene industrial, que es la evaluación de contaminantes en los ambientes de trabajo, por la seguridad industrial, que es todo lo que tiene que ver con prevención de accidentes, con la medicina, que hace referencia a todo el seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores, la ergonomía, que es el análisis de la adaptación hombre-máquina o la relación hombre-máquina, y la psicología, porque todo trabajo, bien sea porque tiene una alta demanda de responsabilidad o de carga, o bien sea porque es muy aburrido, pero igual todo trabajo tiene o genera o desprende una tensión emocional. No crean que un trabajo sea muy aburrido, muy monótono, muy repetitivo, tiene efectos psicológicos en la persona. Y ni qué decir de aquellos trabajos que tengan decisiones, toma de, decir, nivel de responsabilidad, trabajo bajo presión, atención de público. Bueno, entonces, estas son las 5 líneas, ingenieros, que tienen la seguridad salud del trabajo, y por supuesto aquí entraría un componente adicional que es la administración o la gerencia de todo lo que son los riesgos laborales. ¿Hasta ahí todo vamos? Pensaría yo que sí. Entonces, entrando en el campo de la investigación, quiero empezar por mostrarles un caso de investigación. Esta fue una ponencia que yo presenté el año pasado en México, como pueden ver acá, agosto del 2019, y con el cual obtuvimos el primer lugar en la categoría de exposición oral, es decir, mejor ponencia, a trabajo de investigación. Aquí es cuando me da pesar no estar frente a ustedes para escuchar sus aplausos. Y sí, lo obtuvimos como un trabajo de investigación y fue determinar el costo de un accidente laboral. Y mire que eso es papita pa'l loro para el ingeniero industrial, que se supone que gran parte de lo que nosotros hacemos es precisamente eso, el tema de análisis financiero, análisis de costos y demás. Recuerden siempre, ingenieros, que cuando vamos a hacer una investigación, la primera pregunta es ¿para qué?
¿Para qué vamos a hacer esa investigación? ¿Para qué vamos a hacer ese trabajo? ¿A qué le apuntamos? ¿Qué queremos? Aquí históricamente, y hablo de este caso puntual, siempre ha habido una situación y es la dificultad que tiene ponerle costo a un accidente de trabajo. Porque vamos a suponer que un trabajador le metió la mano a una troqueladora en una empresa de artes gráficas. Y entonces dicen, ay no, Dios mío, imagínense que Juan Camilo le metió la mano a la troqueladora y entonces le aplastó la mano y tocó mandarlo para la clínica y le dieron N días de incapacidad. Y durante el accidente la tinta se corrió y dañó tantos afiches y aparte de todo, Javier Arias, un compañero de trabajo, y Carlos Díaz, otro compañero de trabajo, se tuvieron que ir con él para la clínica y lo acompañaron y además, bueno, pero la pregunta del millón es, ¿y cuánto costó el accidente? Y aunque ustedes no lo crean, eso no existe. De eso no está establecido. No hay un modelo estándar para ponerle costo a un accidente de trabajo. Entonces mire que ya identificamos un problema y eso mismo justifica el trabajo de investigación a realizar porque está casi que sustentado la necesidad del trabajo que se va a hacer. Entonces, ¿qué nos propusimos con ese trabajo? Seleccionar a partir de un estado del arte, es decir, a partir de toda una revisión de literatura, las diferentes categorías y subcategorías que enmarcan lo que es el costo que le implica a una empresa un accidente de trabajo. Eso fue lo que nos propusimos, ingenieros, a partir de toda una revisión de estudios previos, de modelos ya existentes, y de esa revisión construir unos. Entonces miren metodológicamente cómo lo hicimos, y miren que en una sola diapositiva se puede hacer una presentación, que fue lo que yo hice de hecho en su momento. Definimos una estrategia de búsqueda que constituía en dos partes. Uno, las palabras clave. Y las palabras clave que nosotros definimos para ese modelo del costo de un accidente de trabajo, pues fueron accident, occupational, industrial, workplace, at work, labor injury cost, direct, indirect, height and economic. ¿Por qué el height? Porque hablamos de los costos ocultos. O sea, de los costos que tiene que asumir la empresa, lo que pareciera que no cuesta, pero que efectivamente la empresa tiene que asumir. Elementos determinantes. Ventana de tiempo. Porque un estudio que venga por allá de 1744, pues eso no sirve para nada. ¿Bien? Entonces le dimos una ventana de tiempo que usualmente es la que se da de 10 años. Lo hicimos de estudios hechos del 2008 al 2018. Y definimos unos idiomas en inglés y en español. ¿Dónde hicimos nuestra búsqueda, mis estimados ingenieros? La hicimos en 3 bases de datos que ustedes tienen acceso en la escuela. Scopus, Web of Science y Science Direct. ¿Bien? Pero uno tiene que definir unos criterios para determinar qué de lo que voy a encontrar me sirve o no me sirve, porque eso es como cuando usted busca en el Google tradicional la palabra amor. Puede encontrar 15 millones de búsquedas, entonces, o de resultados mejor. Entonces, no, hay que definir unos criterios. Entonces, ¿qué definimos de lo que encontráramos? Que aplique para cualquier tipo de accidente. O sea, no es que solamente sean estudios de accidentes en el sector petrolero o en el sector minero o en el sector construcción, no, cualquier tipo de accidente. Que el estudio hable de los costos del accidente, de costos, de variables que hagan parte del costo del accidente y que hable de los costos que asumen las empresas, no de cuánto pagó la aseguradora, nada de cuánto pagó la ARL, no. Entonces mire que ya con eso ahí filtramos, ahí ya con eso empezamos a depurar. Ingenieros, aplicando eso, nos salieron inicialmente 161 artículos. Bueno, inicialmente nos salieron 161 artículos con estas palabras clave, con esa ventana de tiempo y en esos idiomas. Aplicando estos criterios de calidad, nos quedamos con 20. Y por bola de nieve nos quedaron 29 más, lo que en total nos llevó a 49 artículos, de los cuales depurando ya y mirando muy bien las conclusiones y los abstracts, nos quedamos con 32 artículos. De esos 32 artículos, mis estimados ingenieros, le analizamos a cada uno el tipo de costo del que hablaba, la categoría y la subcategoría del costo. Entonces, nos quedamos con los costos indirectos. Digo, nos sirve, hablando del tipo de costo, los que nos salen de los costos indirectos, o sea, estos ocultos, estos hype que dicen por aquí, o sea, estos asumidos por las empresas. Bien. Y de esos, entonces, encontramos que de los 32 artículos, 14 hablaban de costos directos e indirectos, 4 hablaban de costos asegurables y no asegurables, y los otros 14 hablaban de costos de forma no convencional, es decir, no les daban una categoría específica,
Luego finalmente terminamos quedándonos con estos, con los primeros 14 que hablaban de costos directos e indirectos, donde nuestro foco de análisis eran los indirectos. De ahí, ingenieros, de toda esa revisión, de toda esa evaluación de esos artículos, encontramos o logramos clasificar los costos de un accidente de trabajo en 10 categorías. 10 categorías que hablamos del costo que afecta a la productividad, el costo del reemplazo del trabajador accidentado, los costos legales que implican un accidente, porque eso a usted le llegan la lluvia de las demandas por todas partes, hasta de la misma familia y hasta del mismo accidentado. Los costos administrativos en los que incurre la empresa, así sea el tiempo que gasta la secretaria pidiéndole la cita para que lo atiendan. El costo de la investigación del accidente, que es un requisito de ley en Colombia. El costo reputacional, es decir, lo que le implica en la imagen de la empresa ese accidente. Los costos salariales y prestacionales, porque es que recuerden, mis estimados ingenieros, que durante el tiempo que el trabajador esté accidentado, eso no quiere decir que usted en diciembre le puede decir que no le va a pagar prima porque él estuvo incapacitado. No, quieto. Tiene que pagarle la prima y las cesantías y las vacaciones. Entonces hay unos costos salariales y prestacionales. Costos por daño a la propiedad porque se dañó el techo, porque se dañó el muro, porque se dañó la máquina, porque lo que sea. Costos médicos no asegurados y costos intangibles que a veces no contemplamos. Bien, te mire que nos salieron 10 categorías y luego entrando en cada una de ellas, obviamente yo no voy a hacer esto aquí por efectos de tiempo, pero entrando en cada una de estas categorías y de estos artículos buscando las subcategorías, a veces extrayéndolas, nos encontramos con 33 subcategorías. 33 subcategorías. Bien. Ahora, esas subcategorías, simplemente lo voy a mencionar, por productividad encontramos 3, ustedes las ven ahí, que era una categoría, y de esa categoría se desprenden 3 subcategorías. De reemplazo encontramos otros 3, costos legales encontramos 4 subcategorías, costos administrativos encontramos 4 subcategorías, costos reputacionales encontramos 3 subcategorías más, y así sucesivamente, y luego nos dimos a la tarea de a cada una de las categorías y subcategorías definirle variables para poderlo calcular y poder crear nuestra ecuación de costo de un accidente de trabajo. Entonces, como ven ustedes, mis estimados ingenieros, este fue el resultado, finalmente una ecuación de un montón de variables, creo que en la escuela me la entenderá el profesor Henry Lamos, de finalmente cómo se hace para calcular el costo de un accidente de trabajo en Colombia. Que no quiere decir que tengamos la verdad revelada, que estuve en la cima del monte Sinaí 40 días y 40 noches y bajé con la verdad en piedra. No, pero eso es el resultado de un trabajo de investigación aplicando un método sistemático. Bien, entonces ese es un trabajo muy interesante para que ustedes vean un ejemplo de lo que se puede hacer en investigación en seguridad de salud en el trabajo o en salud ocupacional. Les quiero mostrar otro. Uno que hicimos de la relación existente entre el daño a la salud auditiva y el uso de diademas telefónicas en trabajadores de call center. Entonces, ¿qué relación hay? Mire la pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué queremos saber? ¿Para qué hacemos ese trabajo? Venga, es que hoy en día a mucha gente le toca trabajar con diadema telefónica o con audífonos. Entonces, queremos saber cuál es la relación que hay entre el uso de diademas y la pérdida auditiva. Bien, hicimos ese estudio de carácter exploratorio en una institución financiera aquí en Bucaramanga, particularmente en el departamento de cartera, que es donde llaman todo el día a cobrar, o a ofrecer tarjetas de crédito. Entonces es una exposición continua, una población homogénea. Entonces miren lo que hicimos. Dijimos, caractericemos a la población, caractericemos es a qué tipo de población vamos a evaluar desde lo demográfico. Apliquémosle un cuestionario de síntomas, valorémosle, hagámosle un examen clínico para saber actualmente cómo oye, o sea, qué tal es su audición, evaluemos en el área el nivel de ruido al que se expone y luego crucemos todo eso como el que hace un salpicón a ver qué nos sale, a ver qué encontramos. Y entonces, para el primer objetivo tomamos la población, que en este caso fue el 100% porque no era un grupo muy grande, eran 50 y algo de personas, casi 60, entonces los tomamos a todos y que miramos la edad, el género, la antigüedad en el cargo, si ya hay existencia de patologías auditivas y si hay ruido de fondo, porque es que una cosa es el que trabaja en medio de la oficina y otra cosa es el que trabaja junto a la ventana donde se escucha el ruido de la calle, los gritos, el que vende abajo los aguacates, en fin. Y otra cosa es el que trabaja con un ventilador enfrente que todo el tiempo le está haciendo bulla. Entonces, bueno, fueron variables que tuvimos en cuenta y con eso tuvimos un panorama de la población a estudiar. Luego hicimos audiometrías, entonces
Bueno, primero hicimos un cuestionario de sintomatología, una herramienta ya existente, validada, que se la aplicamos al personal. Luego le hicimos un examen que se llama audiometría para saber cómo está su agudeza auditiva, esa que le hacen a uno cuando va a ingresar a trabajar a una empresa o la que le hacen a uno para sacar la licencia de conducción. Y luego le pusimos un equipo para medir el nivel de ruido que la persona recibe, un equipo incluso que se introduce dentro del canal auditivo. Hicimos eso y junto con el perfil de la población, entonces mezclamos todo esto, mis estimados ingenieros. El perfil de las personas, más el resultado de los cuestionarios, más el resultado de la evaluación auditiva, más el resultado de la dosimetría de ruido, para llegar a saber, a través de pruebas de contraste, de un modelo de ecuaciones estructurales, bueno, ¿hay relación o no hay relación entre el uso de diademas, la exposición al ruido, y cuál es la relación? Porque de pronto el resultado de eso pudiera ser si le da a las mujeres de más de 40 años que llevan mínimo 3 años trabajando en la empresa. Ah, ok, entonces mire que ahí hay unas pruebas de contraste. Por eso mezclábamos la sintomatología con la agudeza, con el nivel de presión sonora, más la caracterización de la muestra para saber si efectivamente lo hay o no lo hay. Bien, y el resultado, aunque ustedes no me lo crean, es que no hay relación. Ah, no, entonces qué fracaso tan tremendo de investigación. No, es que ese es un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que la relación es que no hay relación. Ah, ¿en serio? Sí, en serio, no hay relación. Pero eso es concluyente también con lo que han hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos con el 911. O con lo que han hecho con la línea de emergencias en el Reino Unido. Entonces, creo que antes no fue bien. Perfecto. Entonces, ahí les muestro, mis estimados ingenieros, otro modelo de investigación que se ha hecho. Y a partir de aquí ya les quiero contar rápidamente investigaciones que, bueno, esta dice en proceso, pero realmente ya se terminó y de hecho ya es un documento, un artículo que fue aprobado para publicación B1. Hicimos una investigación sobre el estado del arte de la relación que existe entre el daño a la salud de la persona por exposición a benceno en los trabajadores de bombas de gasolina que tanquean carros. Todos hemos visto al señor o a la señora, sí, porque ahora toca señores y señoras, millones y millones, ingenieros e ingenieras, bueno, en fin. Todos hemos visto a la persona que tanquea carros en una bomba de gasolina. Nos preguntamos, venga, el benceno, que es un gran componente de la gasolina, es una sustancia cancerígena. ¿Hay relación? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué se ha determinado en estas personas? ¿Y cuáles son las enfermedades o el daño a la salud al que está más propenso? Y efectivamente encontramos unos resultados bastante preocupantes al respecto de esto. Proyecto de grado que se hizo en la Escuela de Estudios Industriales de la UIS. Uno que estamos en proceso, este sí está en proceso. El efecto adverso a la salud que tienen los trabajadores de granjas avícolas que están en la planta de compostaje por el amoníaco que desprende el excremento de las aves. Ustedes saben, mis estimados ingenieros, que en la industria avícola no se pierde nada. Y nada es nada, ni las vísceras, ni los picos, ni las patas, ni las crestas, ni nada. Y en este caso, literal, el excremento de las aves tampoco se pierde. O sea, pudiéramos decir literalmente que en la industria avícola no se pierde ni mierda. Y entonces estos trabajadores tienen que estar en plantas de compostaje revolviendo y mezclando el excremento de las aves. Ahí se libera amoníaco y el trabajo que estamos haciendo es cuáles son las enfermedades que eso puede llegar a generar. Vea usted la necesidad, la problemática, el para qué. Estamos a puertas de terminar otro, que es los factores que más inciden en los trastornos y pérdida de la voz en docentes de instituciones de educación superior. Este ya está para libro, va a salir un muy buen artículo de eso. Y también todos estos que les estoy mostrando, ingenieros, son proyectos de grado que han salido ahí en pregrado, de colegas, estudiantes de la escuela, y que hemos y estamos haciendo este tipo de trabajos. Uno que está en proceso de inicio es encontrar materiales. De hecho, conclusión, más allá del título que ustedes leen en la diapositiva, es ¿qué material me da el mejor aislamiento acústico para niveles de ruido por encima de 90 decibeles en frecuencias por encima de los 2000 Hz? ¿Será la madera? ¿Será el poliuretano? ¿Será el icopor? ¿Será la lana mineral? ¿Será? Bueno, entonces ahí toca hacer pruebas de ruido con equipos y demás para mirar a ver cuál es el material que mejor me da aislamiento acústico y por cuánto tiempo. Porque puede ser que la madera aguante muy bien por las primeras 2 horas. Entonces, bueno, es un muy buen trabajo.
Me acaban de aprobar una ficha con un estudiante para hacer un estado del arte de las mejores prácticas en seguridad industrial para trabajos en espacios confinados con atmósferas peligrosas. Porque aunque ustedes no lo crean, ingenieros, en Colombia la gente ingresa todos los días a tanques, a socavones, a tolvas, a silos, a alcantarillas, y no está reglamentado absolutamente nada para ese tipo de trabajo en espacios confinados con atmósferas peligrosas. ¿Qué significa con atmósfera peligrosa? Que puede haber deficiencia de oxígeno, pero además de deficiencia de oxígeno puede haber presencia de monóxido de carbono, metano, en fin. Entonces este ya lo acabamos de empezar. Este también ya tiene ficha aprobada y estamos estudiando el trabajo nocturno en Colombia, las causas y las consecuencias, específicamente para un sector que es el sector de vigilancia y seguridad privada. Entonces, ¿qué tanto científicamente se afecta el metabolismo de una persona como consecuencia del trabajo nocturno? Hicimos este en conjunto con otra universidad, que fue la Universidad Manuela Beltrán, y fue caracterizar los factores musculoesqueléticos por vibración de cuerpo entero en conductores de taxi en Bucaramanga. Aunque usted no lo crea, la vibración a la que se expone un conductor tiene su efecto mayor aquí en la columna. Y aunque usted no lo crea y dijeran, pero trabajaba todo el día sentado en un taxi, ¿de dónde sacó la hernia discal? Pues por la vibración del vehículo todo el tiempo. Entonces, hicimos esa caracterización y los resultados son alarmantes. Hoy en día esta norma ya está perdiendo vigencia porque la norma que está vigente es la ISO 45001, pero estamos en proceso de hacer una investigación para mirar toda esa cantidad de empresas que se certificaron en esta norma, OSAS 18001, o sea, que sacan pecho y se jactan y se ufanan y gritan a los cuatro vientos que estoy certificado en salud ocupacional. Entonces queremos hacer un contraste para mirar cuál fue el impacto de la implementación de la norma y la reducción de la accidentalidad, particularmente en el sector metalmecánico. No, porque mucha gracia sacar pecho, que me certificaron y que tengo un diploma colgado de la pared en la oficina de gerencia, pero los accidentes cada vez son más o son peores. Entonces, ¿cuál fue el impacto de la implementación de la norma y la reducción de la accidentalidad? Y con la profesora Aura también vamos a empezar uno, y es cuál es el perfil emprendedor del especialista en seguridad salud en el trabajo. Bucaramanga tiene más de 3.000 egresados en seguridad salud en el trabajo como especialización, entre esos me incluyo yo. Y pareciera que a muchos lo que se nos da es por crear empresa y volvernos asesores y consultores y demás. Entonces vamos a hacer un proyecto de investigación para mirar si realmente hay un perfil emprendedor en el especialista en seguridad salud en el trabajo y a qué es que busca o a qué es que le apunta con eso. Bien, ingenieros, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, aparte de que eso es un campo muy bonito, aparte de que es un campo de desempeño del ingeniero industrial, pues fíjense todas las oportunidades que hay para hacer investigación en este campo. Lamento profundamente no habernos podido ver para hacer esta sesión de manera presencial y poder atender sus inquietudes, pero pues con todo gusto, cuando la situación se normalice, estaré muy presto en mi oficina para atender lo que ustedes busquen, lo que ustedes quieran en materia de investigación en seguridad salud en el trabajo, y el que opte por trabajar en investigación por esta línea, pues de antemano cuente con todo mi apoyo. Que tengan una muy buena tarde, un abrazo fuerte para todos.